Encontré a un bebé vivo enterrado en el bosque. Todo comenzó durante la noche. Alrededor de las 3, creo. Primero fue un sonido incomprensible, uno que mi mente cansada no lograba entender. Algo tenue pero agudo. Esporádico. Algo que, sin duda, no me gustaba escuchar. Sentándome en la cama, miré a Elise, su piel suave bajo la luz de la luna, durmiendo tranquila, en silencio. Aunque la fuente del ruido hubiera estado justo abajo, le habría llevado un buen rato despertarse. Afortunadamente para ella. En cualquier momento, mi propio sueño estaba colgando de un hilo, susceptible de romperse ante el más leve crujido. Supongo que eso funciona bien para los dos. Moviéndome lentamente y en silencio, me deslicé de la cama y bajé las escaleras. Luego abrí la puerta principal y salí al porche, esforzando mis oídos, escuchando atentamente. Silencio. Quizás, en mi estado de somnolencia, simplemente había estado imaginando cosas. No habría sido la primera vez. Sabiendo que no iba a volver a dormir pronto, tomé una cerveza del refrigerador y decidí quedarme un rato. El aire estaba fresco, sin viento, y justo lo suficientemente cálido para que me sintiera cómodo con mi camiseta y mis boxers. La luna parecía proyectar un profundo brillo azul sobre la hierba y la tierra, antes de ser ahogada por la oscuridad de los bosques más allá. Se había vuelto extrañamente tranquilo. Sereno. Si tuviera que usar una palabra para describirlo. Habíamos llegado ayer para nuestra excursión anual en el bosque. La cabaña, en realidad, solía pertenecer a mi hermano Kevin, quien me la había cedido hace unos años, citando a unos vecinos extraños que lo estaban incomodando en ese momento. Supongo que se mudaron. Porque durante las semanas que hemos pasado aquí, no vemos a nadie hasta que hacemos un viaje a las montañas o al lago. Sé que hay algunas cabañas no muy lejos de nosotros, pero por lo que puedo decir, están vacías. Terminé mi cerveza y me preparé para regresar al dormitorio cuando lo escuché de nuevo. Ese sonido agudo e incómodo. Me volví a sentar y escuché atentamente. Nuevamente vino de forma esporádica. A veces duraba 10, tal vez 15 segundos de manera continua. Otras veces llegaba en ráfagas más cortas. Llanto, me di cuenta. Y si no era eso, entonces no sabía qué podría haber sido. Escuché durante mucho tiempo y finalmente llegué a la conclusión de que debía venir del bosque y, en ese momento, una mala idea apareció en mi cabeza. Si Kevin no me estaba tomando el pelo acerca de esos vecinos, entonces quizás había un motivo de preocupación aquí. Regresé adentro de la cabaña, me puse un pantalón de chándal y una chaqueta y guardé mi pistola en ellos. Por si acaso. Miré a Elise una última vez antes de salir. El bosque estaba frío, quieto. Perturbador. A veces podía ver nubes de mi aliento girando en el haz de mi linterna. ¿Era esta una mala idea? Probablemente sí. Pero, al mismo tiempo, había algo emocionante en ello. La adrenalina aumentaba lentamente a medida que el sonido se hacía más fuerte. Además, me sentía lo suficientemente seguro. No soy un francotirador, pero aún puedo disparar. Unos minutos después, el sonido se volvió inconfundible. Fue entonces cuando me paralicé, sintiendo el sudor frío punzando mi piel y mis respiraciones pesadas contra el aire nocturno. Sacudí la cabeza, murmurando para mí mismo, ¿qué demonios? Era un bebé. Un bebé llorando. Y sonaba apagado. Avancé lentamente. Pronto me encontré de pie sobre un lugar cubierto de tierra de manera desordenada. Y el llanto era ensordecedor. Miré cuidadosamente a mi alrededor antes de comenzar a cavar, esforzándome por no pensar demasiado en lo que estaba haciendo o en lo que estaba escuchando. Leí en algún lugar que era mejor dejar que el shock viniera en olas graduales. Esa estrategia funcionó hasta que vi su rostro, y fue entonces cuando tuve que contener la respiración. Era tan pequeño, sus diminutas características retorcidas en una mueca bajo la escasa luz de la luna. Respiré hondo y desenterré el resto de su cuerpo. Durante un rato solo lo miré, y sin saber qué más hacer, lo llevé de regreso a la cabaña, haciendo todo lo posible por tratar de calmarlo durante el camino. Elise se despertó unos minutos después de que no dejara de llorar. Cuando bajó, ni siquiera la noté. Todo lo que podía hacer era seguir mirando. Pálido y diminuto. Manchas de tierra húmeda aún se aferraban a su piel, a pesar de que había tratado de limpiar todo. Anthony, ¿qué demonios?, fue lo primero que dijo. Se lo expliqué.
Al principio pude ver que no me creía, pero luego supongo que se dio cuenta de que no habría motivo para que le mintiera. No sobre algo así. Inmediatamente le dimos un baño, y fue entonces cuando vi bien sus ojos. Nunca había visto algo así antes. Sus iris eran de un rojo anaranjado profundo, como lava. Incluso tenía pequeñas rayas y manchas negras en su interior. Durante un tiempo, pensamos en qué hacer. No teníamos comida para bebés en la cabaña, y ninguno de los dos tenía la más mínima idea de cómo comenzar a cuidarlo. Dado que había estado enterrado en tierra fría y húmeda durante quién sabe cuánto tiempo, probablemente también estaba enfermo. Al menos, había dejado de llorar. Aunque no estaba seguro de si eso era algo bueno, había una área de descanso que estaba a unos 15 minutos en auto. Decidimos hacer lo único que tenía sentido. Iríamos hasta allí y luego llamaríamos a la policía. La señal no era buena por aquí. No habíamos llegado ni a una milla del camino de entrada cuando algo llamó mi atención. Una de las cabañas cercanas que creíamos vacía tenía las luces encendidas. Me detuve al costado del camino de tierra. Ahora teníamos otra decisión que tomar. Yo estaba a favor de hablar con ellos. Y Liz estaba totalmente en contra. Si ellos son los que hicieron esto, ¿realmente queremos confrontarlos?, preguntó. Era un buen punto. Pero no estaba convencido del todo. Cerré los ojos y presioné mi frente contra el volante, tratando de pensar. Entonces Elise empezó a golpearme suavemente en el hombro. Anthony, susurró. Alguien se está acercando a nosotros. Levanté la cabeza y miré hacia la cabaña, y efectivamente vi una sombra bajando por el jardín, claramente dirigiéndose hacia nosotros. Maldije en voz baja. Esconde al bebé, le susurré. Ella me miró por un segundo y luego asintió, colocándolo en su regazo y cubriéndolo con una manta que teníamos en el asiento trasero. Apagué las luces y recé para que no volviera a llorar. Pronto un hombre apareció en la oscuridad. A simple vista, no parecía haber señales de alarma. Usaba gafas, llevaba una camisa de vestir y pantalones caqui, estaba bien proporcionado y parecía razonablemente aseado en general. Aunque la oscuridad dificultaba medir su expresión. Bajé un poco la ventanilla. Hola, dijo. ¿Puedo ayudarles con algo? ¿Están en problemas? Tragué saliva y me comprometí con la mentira. Gracias, pero estamos bien, respondí. Vamos a comprar víveres. Solo estoy ingresando la dirección en el GPS. Extendí mi teléfono para que pudiera verlo. El hombre asintió y creo que su expresión cambió. ¿Así que no hay problemas en absoluto?, preguntó. No, ningún problema. Por un momento, él permaneció en silencio y quieto, como si intentara analizar cada palabra que acababa de decir. Luego levantó el brazo para rascarse el cuello y fue entonces cuando vi la tierra en su manga. Bueno, si no hay problemas, los dejaré ir, dijo. Hizo lo que creo que fue una sonrisa y luego se alejó hacia la penumbra. No en dirección a la cabaña, sino hacia el bosque del otro lado. Volví a maldecir y arranqué el auto. Cuando el área de descanso apareció a la vista, no pude evitar que mis brazos temblaran. Nuestra señal había vuelto hacía un rato, pero aún me sentía más seguro deteniéndome donde pudiera haber gente alrededor. Estacioné frente a la gasolinera y me quedé afuera con un cigarrillo mientras Elise hacía la llamada desde dentro del auto. Unos minutos después, ella abrió la puerta. Vienen en camino, dijo, visiblemente aliviada. ¿Les contaste sobre el tipo? Asintió. Tomé una profunda calada y luego tiré la colilla a la basura. ¿Qué demonios habíamos descubierto? Pensé en ello y decidí que realmente preferiría no saberlo. Estuvimos sentados en el auto durante unos 5 minutos cuando vi luces acercándose por el camino por donde habíamos venido. Tal vez eran policías. Tal vez no lo eran. No iba a arriesgarme. Le dije a Elise que llevara al bebé al comedor junto a la gasolinera mientras yo permanecía en el auto. Fue una buena decisión. Porque seguro que no eran los policías. El vehículo se detuvo justo al lado mío en el estacionamiento vacío, con un rostro familiar mirándome a través de la ventana abierta. Usaba gafas. Había alguien más en el auto con él, vistiendo lo que solo podía describir como una especie de capa, su rostro oculto por la capucha. El hombre abrió la puerta y comenzó a golpear mi ventana. Una vez más, la bajé solo un poco. Sí.
¿Dónde está?, dijo, intentando parecer amigable pero claramente esforzándose por suprimir una mueca. Negué con la cabeza. No sé de qué. ¿Dónde demonios está?, me interrumpió. No sé de qué estás hablando. Cualquier amabilidad en su expresión había desaparecido. El hombre cerró los ojos y respiró hondo. Luego miró su reloj. ¿Está con tu esposa? No respondí. Si es así, entonces ella está en peligro. ¿De qué demonios estás hablando? Ve a revisar a tu esposa. Entonces verás de qué hablo. Sacudí la cabeza, agarré la pistola. Está bien, retrocede, balbuceé antes de empujarme a su lado y dirigirme hacia el comedor. El hombre puso los ojos en blanco, levantó las manos y se echó atrás. Dentro del lugar había más vacío y silencio. Ni siquiera había una camarera. Apreté la pistola con fuerza. «Elise», grité. Silencio. «Elise». Más silencio. Con la pánico invadiéndome, corrí hacia adelante y casi tropiezo con algo. Un par de piernas. Lentamente giré la cabeza para ver el resto del cuerpo. Joder. Allí yacía lo que asumí que era la camarera, su torso eviscerado. Su rostro, intacto pero empapado en sangre, estaba contorsionado en algo infernal, los ojos muy abiertos y la boca torcida y abierta. Tragué la bilis que subía por mi garganta y tropecé, mi desesperación aumentando. Finalmente miré hacia la puerta del baño y vi que estaba manchada con una huella de mano ensangrentada. Tratando de calmarme, me acerqué y entré lentamente. Más vacío al principio, aunque podía escuchar un leve sollozo proveniente de uno de los cubículos. «Elise», susurré. «¿Anthony?» Ella abrió la puerta, saliendo con cautela. Sus manos estaban cubiertas de sangre. «¿Estás bien?» Con ojos aturdidos, dio un ligero asentimiento. Solté un suspiro de alivio. «Salgamos de aquí». Los dos caminamos de puntillas de vuelta al área del comedor, donde nos encontramos con el hombre de las gafas y la figura con capa, esta última de pie detrás de él en la entrada. «Gran trabajo», dijo el hombre de las gafas. «Realmente, un trabajo fantástico». «Baja la voz», susurré, aunque salió más fuerte de lo que esperaba. Él esbozó una sonrisa sombría. «¿No crees que ella ya sabe dónde estás?» Simplemente lo miré, sin parpadear, hasta que un ruido me sacó de mi ensimismamiento. Sonaba como ollas cayendo al suelo. El hombre se rió. «¡Qué desastre! Supongo que no puedo estar demasiado enojado, después de todo. Es bueno para atraer a la gente». Luego respiró hondo. «Les recomiendo que se vayan y nos dejen encargarnos de esto». Para mí estaba bien. Tomando a Elise de la mano, la llevé hacia la salida. Para ese momento, la policía había llegado, llenando el estacionamiento con luces rojas y azules. 2 patrullas estaban ahí. Un poco excesivo para lo que originalmente habíamos llamado, pero en un área como esta, supuse que no tenían nada mejor que hacer. 2 policías salieron de cada patrulla, uno corpulento y otro delgado, ambos fijando su mirada láser en las manos y la ropa ensangrentadas de Elise. El oficial corpulento sacó su pistola y pronto me di cuenta de que aún sostenía la mía. La dejé lentamente sobre el suelo y levanté las manos. Ellos solo me miraban, evidentemente esperando alguna explicación que no podía proporcionar. Cerré los ojos, traté de balbucear algunas frases que bien podrían haber sido galimatías. Al notar el terror en mi expresión, el policía bajó su arma y se acercó a mí con curiosidad. «Señor, está herido». Negué con la cabeza. «¿De dónde vino la sangre?» Volví a negar con la cabeza. La mirada del policía se desvió hacia el comedor. «No iría allí», logré articular con dificultad. El policía me miró fijamente. «¿Por qué no?» «No iría allí». El policía miró a su compañero y le asintió con la cabeza. Luego se dirigió hacia la puerta y me encontré sin nada más que decir. El delgado me miró. «Camina hacia mí. Despacio. Resolveremos esto». Exhalé y di algunos pasos hacia adelante antes de que disparos llenaran el aire. El policía maldijo, miró entre nosotros y el comedor antes de sacar su pistola y entrar corriendo, gritando que nos quedáramos quietos. Miré a Elise, que no había dicho nada en todo el tiempo, su expresión ahora en blanco, su piel más pálida de lo que jamás la había visto.
Volví a agarrar la pistola, la llevé al coche y la senté en el asiento del pasajero antes de subirme y poner la llave en el encendido, con el pie en el freno, listo para salir de allí en cualquier momento. Pero no aún. Tenía la corazonada de que sería mejor saber lo que iba a pasar aquí. Así que esperé. Más disparos. Algunos gritos. En un momento, un grito sobrenatural. Podía sentir como mi pie empezaba a levantarse del freno, pero me obligué a mantenerme firme. Unos minutos más tarde, algo salió disparado a través de la pared, esparciendo ladrillos y polvo. Algo grande. Al principio solo podía vislumbrarlo, pero podía distinguir dos figuras, claramente luchando entre sí. Una de ellas parecía ser el hombre de la capa. No podía decirte que era la otra cosa. Cerca de 2 metros de altura, con extremidades huesudas y delgadas, piel grisácea y húmeda, cabello oscuro y mojado que caía hasta su estrecha cintura, manos garras del tamaño de bolas de boliche. Miré y vi destellos de su rostro, esos iris rojos familiares ahora encerrados en horribles ojos saltones. Una larga lengua parecida a una serpiente colgaba de su boca cavernosa, azotándose en ráfagas rápidas hacia la capa, que las paraba febrilmente con lo que parecía ser una enorme espada de caballero medieval. Dios, también eran rápidos. Finalmente, la capa atrapó la lengua de la criatura con uno de sus guantes y luego bajó la espada sobre ella, partiéndola en dos. La criatura se retiró, pero él avanzó, atravesando la hoja por su garganta antes de cortar un lado de su cuello. Emitió un horrible croar mientras caía, su cuerpo se desplomaba en una masa ensangrentada y ósea sobre el pavimento. Ver aquella secuencia inexplicable había puesto a Cassie en un trance. Entonces sentí que el vehículo se movía y de repente la capa estaba sentada en mi asiento trasero. Lo miré a través del espejo retrovisor, su rostro pálido, huesudo, manchado de sangre, sin expresión, con la espada plana en su regazo. Levantó la cabeza para mirarme y vi que sus labios estaban cosidos con metal. Luego miré a Elise, que a ese punto solo podía describir como catatónica. La capa empujó la parte trasera de mi asiento y apuntó hacia el volante. Segundos después estaba conduciendo y parecía bastante obvio hacia donde quería que fuera. Estacioné frente a la cabaña y la capa salió primero. Golpeó mi ventana, gesticulando para que hiciera lo mismo. Respiré hondo, salí y fui a buscar a Elise. La capa me agarró del hombro antes de que pudiera hacerlo y me hizo señas con el dedo, sacudí la cabeza. Bueno, no voy a dejarla aquí. Él solo me miró. Luego miró a ella. Después comenzó a dirigirse hacia la cabaña. La recogí y lo seguí dentro, colocando cuidadosamente a Elise en el sofá. A estas alturas, su piel había tomado un tono grisáceo, como el concreto húmedo, y sus ojos parpadeaban de manera errática. La miré con incredulidad. La miré durante mucho tiempo. En algún momento, la capa me sacó de mi trance al golpear el suelo con la espada. Miré hacia arriba y lo vi mirándome con desdén, y solo entonces pude darme cuenta de lo grande que era este tipo. Medía cerca de 2 metros, tal vez un poco más, con hombros anchos y un pecho protruyente y robusto. Debajo de sus ojos, tenía tatuajes de símbolos extraños. Tragué saliva. Necesitamos ayudarla, dije. Creo que intentó sonreírme. Se veía forzado. Antinatural. Luego se dirigió hacia la parte trasera de la habitación y usó la espada para cortar un gran candado que protegía un cofre de madera en una esquina. Con un ligero movimiento, el candado se partió en dos, dejando caer pedazos de metal viejo al suelo. Abrió el cofre con la punta de la hoja, se agachó, agarró algo, lo sacó y me lo lanzó. Una metralleta. Parecía un Uzi. Más incredulidad. Mientras miraba el arma, la capa había dejado su espada para tomar otra, una hoja más pequeña que guardaba en una vaina a su lado. En sus brazos sostenía un gran rifle de asalto. ¿Qué demonios es esto?, pregunté. La capa dejó su rifle sobre la mesa y recogió un cuaderno que había frente a él, escribiendo algo. Me lo mostró. Las palabras «mataremos a eso» estaban garabateadas de manera desordenada en la página. ¿Matar qué?, pregunté. La capa solo me miró, aparentemente perplejo por mi pregunta. Sacudí la cabeza. Pero pensé que ya lo habías matado. La capa suspiró y volvió a recoger el cuaderno. Esta vez escribió 5 vidas. ¿Quieres decir que tenemos que matar a esa cosa 4 veces más? La capa sonrió nuevamente y asintió. Arrojé el arma al suelo.
Tú matas a esa cosa, dije. Yo voy a llevarme a mi esposa y me voy de aquí. Supongo que fui un poco exagerado. Intenté pasar junto a él, pero encontré un brazo parecido a un tubo bloqueando mi camino. Me miró y sacudió la cabeza. Me empujó hacia atrás. No fue un movimiento grande de su parte, pero casi salgo volando. Recogiendo el cuaderno, escribió algo más. Tú lo desenterraste, decía. Ahora eres responsable. No podía creer esto. Miré a Elise de nuevo y vi que había comenzado a parpadear más lentamente. Necesito ayudarla, dije. La capa volvió a escribir. Ha sido maldecida. La única manera de ayudarla es matarlo. Vete al diablo, escupí. Estás mintiendo. La capa me miró. Esta vez escribió: ¿quieres ayudarla? Entre la espada y la pared. Por un lado, estaba casi seguro de que este tipo me estaba tomando el pelo. Quiero decir, ¿quién demonios era él? ¿Qué era siquiera? Por otro lado, no estaba seguro de cuánto estaba dispuesto a arriesgar en el caso de que no estuviera mintiendo. La capa escribió algo más. Lo seguirá a ustedes hasta que estén muertos. Suspiré. Debiste haber empezado por eso. Llevé a Elise a una de las habitaciones mientras la capa hacía lo suyo abajo. Preparativos, en sus propias palabras. Al cerrar y asegurar la puerta detrás de mí, tuve que reconciliarme con lo mal que se sentía todo esto. Como estar perdido en el bosque en la oscuridad, solo para que alguien que no debería estar allí me ofreciera una salida. ¿Confías en él y lo sigues? Supongo que depende de lo que tengas en juego. De vuelta abajo, me hundí en el sofá y pasé mis dedos por el duro y frío plástico de Lucy. Tengo experiencia disparando. De hecho, mucha experiencia. Pero la capa no podía saber esto. ¿Realmente está tratando de ayudarme? Su expresión no revela nada y puedo ver que evita mirarme. No sé cuánto tiempo hemos estado esperando, pero ahora podemos escucharla. Está cerca. Hay algo maligno en el bosque. Todo comenzó hace 2 meses y ya no puedo guardármelo más. Mis amigos y familiares me escuchaban con interés al principio, pero ahora solo ponen los ojos en blanco y se impacientan cuando menciono la cosa que vive en el bosque. Voy a dar un poco de contexto antes de intentar describir los horrores que han estado ocurriendo. Vivo justo en el borde de un bosque enorme, y cuando digo que es enorme, lo digo en serio. La cantidad de especies en peligro que habitan en estos bosques significa que nadie puede construir ni vivir allí, y caminar fuera de los senderos está estrictamente prohibido. Aunque el bosque se extiende por millas y millas, si sigues la ley, te ves limitado a un sendero que bordea el bosque y apenas te muestra nada. También se sabe que los nativos americanos solían vivir en estos bosques, y los excursionistas a veces encuentran puntas de flecha por ahí. Últimamente he estado pasando por una mala ruptura y he pasado mucho tiempo solo, lo cual es algo nuevo para mí. He descubierto que la única forma de olvidar mis problemas y mi depresión por un rato es caminar por el bosque y explorar. Comencé a salir de casa con una mochila cargada con algunos bocadillos y agua. Como dije, mi casa está un poco aislada y justo en el borde del bosque, así que camino unos 200 metros y ya estoy allí. Últimamente había tomado la costumbre de salirme del sendero y adentrarme directamente en el bosque, y cada vez iba un poco más profundo. Casi nunca veía a nadie en el sendero, así que no me preocupaba que alguien me descubriera fuera del camino. Además, tengo experiencia en supervivencia por si pasaba algo. Estar solo en la naturaleza me ayudaba a poner las cosas en perspectiva, y a veces encontraba vistas espectaculares o algo curioso, como una vieja silla o una lata de frijoles antigua. Ese día no fue diferente. Salí de mi casa con la mochila al hombro y me dirigí al bosque. No pasó mucho tiempo hasta que me aparté del sendero y me adentré en lo profundo del bosque. El sol estaba fuera, pero los árboles son tan altos y densos que parece oscuro, incluso en un día brillante. Unos cuantos rayos de sol lograban atravesar el dosel de ramas y hojas, proporcionando un bonito contraste con la oscuridad quieta del bosque abajo. Caminaba y observaba casi por instinto, mientras mi mente estaba a kilómetros de distancia, enfocada en mis problemas y en lo mal que me sentía con la vida en ese momento. Estaba en un lugar oscuro emocionalmente ese día, y ni siquiera caminar me sacaba de ahí. Creo que estar tan distraído mentalmente fue lo que me llevó a caminar más de lo que pretendía, y mucho más lejos de lo que había ido antes.
Tal vez incluso tomé varios desvíos equivocados de mis puntos de referencia habituales, ni siquiera lo sé. Solo sé lo que pasó después. Había estado caminando al menos otros 45 minutos o una hora antes de darme cuenta conscientemente de que estaba perdido. Normalmente seguía un arroyo o me guiaba por las montañas a lo lejos, pero en ese momento ya estaba en la base de la montaña. Estaba frente a mí, escarpada y desolada, con menos árboles y más rocas a medida que subías. Era la primera montaña de la cadena de los Apalaches, y detrás de mí estaba el denso y oscuro bosque. Maldije por haber caminado tan lejos en un trance, porque, según el sol, me quedaba aproximadamente una hora de buena luz antes de que el bosque comenzara a volverse realmente espeluznante. Decidí rápidamente subir un poco la montaña para tener una mejor vista y ver en qué dirección quedaba mi casa. Encontré un buen mirador, un poco por encima de la línea de árboles, y logré ubicar la dirección en la que debía regresar. Esto me calmó un poco los nervios y decidí que era un buen lugar para tomar un descanso. Bebí una botella de agua y comí algunos bocadillos mientras admiraba la vista. Me encantaba cómo las copas de los árboles se extendían hasta donde alcanzaba la vista, ocultando todo lo que sucedía debajo. Era la perspectiva humilde que estaba buscando, cuando mis ojos se fijaron en lo que parecía ser el gato más grande que había visto en mi vida, vagando por un claro, a solo unos 12 metros de donde había estado. En ese momento, me costó un poco darme cuenta de que estaba viendo a un puma que fácilmente era del tamaño de un perro grande o incluso más. La sangre me heló. En cuanto el miedo se apoderó de mí, parecía que el animal lo percibió. Miró hacia donde estaba sentado y luego salió disparado, justo hacia donde había podido escalar. En ese momento, entré en pánico, sabía que venía a buscarme. Lo sentía en las entrañas, ahora era la presa. Si alguna vez has sentido este tipo de miedo, es la sensación más abrumadora y angustiante que puedes experimentar. El tiempo se mueve lentamente, pero al mismo tiempo, tu mente se descontrola y es muy fácil cometer un error. Agarré mi mochila, dejando atrás toda mi basura y mis bocadillos, y empecé a correr montaña abajo, por el lado opuesto de donde había venido. Sé que me resbalé al menos 2 veces por mis rodillas lastimadas y el trozo que me faltaba de la palma izquierda, pero en ese momento no sentía dolor y estaba completamente concentrado en regresar a casa lo más rápido posible. Bajé esa ladera más rápido de lo que nunca antes había corrido en mi vida. Realmente desearía poder terminar mi historia aquí y que solo se tratara de un puma. Lo deseo de verdad. Pero cuando llegué al fondo de la montaña y estaba listo para correr en dirección a casa, sentí la más malvada y horrible sensación de que alguien me estaba observando. Ignoré todos mis instintos de huir y decidí mirar hacia atrás. Lo que vi me atormenta. A unos 12 metros ladera arriba, en el exacto lugar donde había estado fumando y comiendo momentos antes, se encontraba un anciano nativo americano. Incluso desde donde estaba, podía ver su piel rugosa, del color de la corteza, y su cabello plateado desaliñado. Llevaba una túnica que parecía estar hecha de pieles de animales adornadas con plumas, como alguien de una era diferente. Noté que me estaba mirando directamente, y estaba muy enojado. Lloraba, pero sus ojos estaban fijos en mí, llenos de una rabia completa. Nunca había visto tanto odio y maldad en mi vida. Sus ojos estaban saliéndose de su cara y su boca estaba en una mueca horrible. Sus brazos estaban pegados a los costados, pero sus hombros temblaban violentamente, su cuerpo entero se movía de un lado a otro. Y estaba furioso, mirándome fijamente. Mirar a esa persona pareció una eternidad, aunque probablemente solo fueron 5 segundos en realidad. Me di la vuelta y salí corriendo, completamente aterrorizado. Estaba atravesando el bosque, cortándome con las ramas, cuando escuché un grito aterrador a unos pocos metros detrás de mí. Sonaba como una bestia y un humano al mismo tiempo, completamente enojado pero también triste. La desesperación me estaba consumiendo. Estaba preparado para enfrentar algún destino horrible, sin saber qué era lo que me seguía o qué iba a pasar. Entonces escuché otro grito, aún más enfurecido y fuerte que el anterior. No estoy orgulloso de admitir que me hice en los pantalones en medio de todo esto. Corría como un atleta olímpico por el bosque. Apenas recuerdo cuánto tiempo estuve corriendo, pero eventualmente logré salir del bosque y encontré un camino rural que sabía que estaba a varias millas de mi casa. Ya casi estaba completamente oscuro. Estar en la carretera no me tranquilizaba, seguía corriendo, alejándome del bosque. Mientras corría, logré sacar mi teléfono y, de manera torpe, marqué al primer contacto en mi lista, mi vecino Phil.
Hola. Phil, estoy en un apuro y me preguntaba si podrías venir a recogerme en el camino en el que estaba. Te lo agradecería mucho, y podrías traer una pistola por si acaso. Esa última parte pareció ponerlo nervioso. Espera, ¿por qué? ¿Qué está pasando? No es nada, solo creo que podría haber un gran animal o un depredador aquí y está oscureciendo. Phil captó la urgencia, porque escuché la puerta de su camioneta cerrarse mientras aceptaba venir a recogerme. Le agradecí sinceramente y permanecí al teléfono mientras esperaba. Parecía una eternidad, pero pronto su camioneta apareció y salté dentro. Phil parecía tanto cauteloso como molesto por tener que apresurarse a recogerme, pero no me importaba en lo más mínimo. Estaba agradecido de estar en camino a casa. Phil rápidamente se dio cuenta de que me había hecho en los pantalones, pero tuvo la decencia de no decir nada. Me preguntó qué demonios había pasado y por qué estaba tan hecho un desastre. Le conté que estaba de excursión y que un puma me había estado acechando, y él asintió en comprensión. Pero cuando mencioné que pensé haber visto a un anciano nativo americano, la energía en el vehículo cambió por completo. Podía sentir casi cómo se erizaban los vellos de sus brazos. ¿Has visto a alguien así por aquí?, le pregunté. Se detuvo antes de responder, como si estuviera masticando sus palabras antes de decidir qué decir. No, pero no creo que debas volver a salir por esa dirección. Estás pidiendo problemas. El coche cayó en silencio justo cuando me di cuenta de que estábamos llegando a mi casa. Le agradecí de nuevo y le dije buenas noches mientras cerraba la puerta de la camioneta y comenzaba a caminar por mi camino de entrada. Algo inexplicable me sucedió en el bosque. Todavía estoy temblando y no sé si podré contar esto de manera coherente, pero haré lo mejor que pueda porque necesito ayuda para entender lo que acaba de suceder. Tal vez alguien pueda ofrecerme una explicación plausible que me ayude a no sentir tanto terror. Hay un parque natural con senderos de caminatas a unas 10 millas de mi casa. Vivo en una zona bastante suburbana, así que es difícil encontrar lugares para caminar sin encontrar a otras personas o perros. Además, es agradable caminar entre los árboles y ver ciervos en lugar de mirar fila tras fila de casas y cercas. Mi perro y yo caminamos allí con bastante frecuencia. Conozco la mayoría de los senderos de memoria, a pesar de que mi sentido de la orientación es terrible. Esta mañana, después del desayuno, decidí llevar a mi perro y dirigirnos allí. Nos gusta caminar cuando no hay nadie más, así sentimos que estamos realmente profundamente en la naturaleza, y pensé que la mañana de Nochebuena sería un momento en que todos estarían visitando a sus familias, cocinando o de alguna otra manera ocupados en interiores. Tenía razón. No había otros coches en el estacionamiento cuando llegué, ni siquiera empleados. La sección de museo del parque estaba cerrada por Navidad, mientras que los senderos permanecían abiertos. Como en muchos lugares, este diciembre ha sido mucho más cálido de lo habitual, así que hacía calor y había una brisa agradable. Básicamente, era un clima perfecto para caminar. No tengo servicio celular ni internet en el sendero, así que no había llamadas ni correos electrónicos que pudieran distraerme hasta que terminara. Mi perro y yo nos dirigimos por el sendero que se siente más boscoso y donde teníamos más posibilidades de ver vida silvestre más emocionante que las ardillas. El primer milla o así fue totalmente normal. Vimos ardillas y escuchamos pájaros, y mi perro olfateó todos los excrementos que pudo encontrar. Tuvimos algo de lluvia hace unos días, así que algunas secciones del sendero eran solo charcos de barro que tuve que atravesar, pero nada inusual. Era relajante y una gran manera de comenzar las fiestas. No sé cómo explicar lo que cambió, pero comencé a sentirme simplemente inquieto. Todo me sobresaltaba y estaba constantemente mirando detrás de mí, convencido de que vería algo allí, pero rezando para que no lo hiciera. Sentía que no estábamos solos. Debería mencionar que esta no es exactamente una sensación extraña para mí. Me encantan las películas y las historias de terror y, por supuesto, hay muchas que comienzan con un personaje solo en el bosque. Intenté convencerme de que solo era el recuerdo de la visita de la noche anterior a una historia de terror, volviendo a atormentarme ahora que estaba solo. De todos modos, confío en mi perro para que actúe como detector de actividades paranormales. Siempre dicen que los animales son más sensibles que los humanos, así que cuento con ella para que me avise si algo no está bien. Ella seguía haciendo lo suyo, olfateando y demás, así que traté de ignorarlo. Cuanto más avanzábamos, más escuchaba cosas crujir justo fuera del sendero, como si alguien estuviera caminando junto a mí en el bosque.
No veía nada, y de nuevo, mi perro estaba ajeno. Me dije a mí mismo que solo eran ciervos o ardillas brincando, más activos de lo habitual porque no había nadie más caminando. Mi presencia probablemente los estaba asustando y haciéndolos salir de sus escondites. Era el comienzo de la tercera milla. Era alrededor del comienzo de la tercera milla cuando comencé a sentirme extremadamente frío sin razón aparente. Normalmente siempre tengo calor, y esa mañana estaba a unos agradables 21 grados con lo que se sentía como 1.000.000% de humedad. Estaba nublado y siempre es más fresco en el bosque, pero no de esta manera. Estaba sudando y mi piel se sentía caliente, pero era como si me estuviera congelando desde adentro hacia afuera, como si alguien hubiera enfriado mis huesos. Decidí que probablemente me estaba enfermando y debería acelerar el paso para poder llegar a casa y tomarme la temperatura. Ahora, este sendero es un bucle de 4 millas que te devuelve al estacionamiento al final. Para ese momento, había recorrido un poco más de la mitad, así que decidí terminar el sendero en lugar de dar la vuelta. Sentí una presión insana comenzando a acumularse en mis oídos, como cuando están a punto de estallar, aunque nunca lo hicieron. Mi garganta comenzó a arder y doler. Cada vez que tragaba era como intentar tragar una rama. También empecé a tener calambres en el estómago. Decidí que definitivamente estaba enfermo con la gripe o COVID o algo así, así que aceleré el paso, pensando que podría tener diarrea en el futuro y no quería quedarme atrapado en medio del bosque sin un baño culturalmente aceptable cerca. Probablemente habíamos recorrido un cuarto de milla más o menos cuando llegamos a una bifurcación donde definitivamente no debería haber una. El sendero principal tiene varias ramificaciones que se separan de él, pero eso fue al principio. He caminado por este sendero decenas de veces, y puedo garantizar que no debería haber una bifurcación allí. Me detuve por unos segundos y solo la miré, confundido. Mencioné mi terrible sentido de la orientación, así que traté de explicarme que tal vez me había desorientado en algún momento sin darme cuenta porque me sentía tan mal. Aún así, este parque tiene un mapa y un banco en cada bifurcación para que la gente no se pierda, y no vi ninguno de esos, lo que solo me hizo sentir más incómodo y también me hizo darme cuenta de que no tenía ni idea de qué camino tomar. Cuando mi perro comenzó a tirar hacia la rama de la derecha, decidí confiar en su intuición y seguirla. No puedo decir exactamente qué fue lo que me hizo detenerme, pero de repente todo en mí estaba gritando que diera la vuelta. Mis instintos sobre la dirección casi siempre son incorrectos, así que generalmente voy en la dirección opuesta a lo que me dice mi intuición. Pero esto era totalmente diferente. Tenía la sensación inquietante de que si seguía caminando, me estaría dirigiendo directamente hacia el peligro, sin importar lo que pensara mi perro, que parecía tan perdido como yo. También había un dolor de cabeza acumulándose en mi cráneo, como si alguien hubiera inyectado aire directamente en mi cerebro y estuviera presionando sobre mis sienes, suplicando ser liberado. Me detuve y cerré los ojos por un segundo, tratando de recoger mis pensamientos y orientarme. Cuando abrí los ojos, noté un ciervo en medio del sendero, a tal vez 6 metros de distancia. Me estaba mirando directamente, completamente inmóvil y sin parpadear. Tenía un solo cuerno espaciado exactamente entre sus orejas y estaba sentado como un perro, con sus patas traseras metidas debajo de su cuerpo. Por lo demás, se veía normal, color de ciervo, cuerpo de ciervo, ojos de ciervo, pero eso solo hacía que las diferencias fueran aún más inquietantes. Lo miré en blanco durante unos segundos antes de recordar vagamente que tenía mi teléfono y debería tomar una foto. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de la cámara, pero no cargaba, solo una pantalla negra como si alguien hubiera cubierto el lente. Frustrado, cerré la aplicación y bajé el teléfono para ver si el ciervo seguía allí o si había huido debido a mi movimiento. Ojalá lo hubiera hecho. Ojalá lo hubiera hecho. Pero cuando moví mi teléfono, vi que el ciervo había reducido aproximadamente a la mitad la distancia entre nosotros, aunque no había escuchado nada. También estaba de pie, pero se veía raro, como si estuviera poniendo demasiado peso en sus patas delanteras. Las patas delanteras estaban ligeramente dobladas, como si estuviera a punto de embestirme. Eso fue todo. La foto no valía la pena. Me di la vuelta y empecé a correr en la dirección opuesta. Solo había dado unos pasos antes de que mi brazo se viera tirado hacia atrás. Mi perro no se había movido. Ella estaba esforzándose contra su arnés, tratando de regresar por ese sendero. El ciervo estaba aún más cerca de lo que había estado, aunque nuevamente estaba sentado. Tiré de la correa de mi perro con más fuerza de la que jamás lo había hecho, y ella, a regañadientes, volvió a mí. Y corrí,
A pesar del dolor en mi estómago, mis pulmones, mi cabeza, todo, corrí. No soy la persona más en forma, pero corrí lo que sentí como millas, de regreso por donde habíamos venido, alejándome de la bifurcación que no debería haber estado allí y de lo que fuera que estaba mal con ese ciervo. Podía escuchar a mi perro jadear y resoplar, y ella seguía quedándose atrás, pero no dejé que nos desaceleráramos, incluso cuando mis piernas ardían y sentía que me iba a desmayar. Corrimos hasta el estacionamiento, saltamos al coche y aceleramos de regreso a casa. No tengo una explicación para lo que sucedió. Aún más extraño, me siento bien ahora. No tengo fiebre, mi garganta se siente normal y mi dolor de cabeza se ha ido. Mi estómago todavía está molesto y mis piernas están increíblemente adoloridas, pero eso probablemente es porque no estoy acostumbrado a correr así o a correr en absoluto. Mi perro está exhausto, pero en general parece no estar peor por el desgaste. Una cosa más. Había configurado mi Fitbit para rastrear la caminata antes de entrar, ya que me gusta saber cuán lejos hemos ido. Debería haber sido un poco más de 4 millas, ya que esa es la longitud del bucle más un poco extra por el desvío que hicimos. Pero según mi Fitbit, solo caminamos 2 millas. Lo más extraño es que dice que caminamos 2 millas en 1 hora y media. No soy el caminante más rápido del mundo, pero definitivamente camino más rápido que eso y pasé la última media hora corriendo lo más rápido que pude. Sé con certeza que fuimos más allá de 2 millas en ese periodo de tiempo, pero aparentemente parte de la caminata está simplemente desaparecida. En cualquier caso, creo que la próxima vez llevaré a un amigo conmigo.